Lunes 4 de octubre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JNE Noticias. Esta semana se realizará la consulta popular de revocatoria. Estamos hablando del 10 de octubre, el domingo, en 13 distritos a nivel nacional, y también se realizarán las elecciones complementarias en el distrito de Chipao. Nosotros comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. El Jurado Nacional de Elecciones supervisó la última capacitación a miembros de mesa para revocatoria y elecciones en Chipao. El Jurado Nacional de Elecciones premió a ganadores del concurso en ensayos, aportes para la democracia y la gobernabilidad del Perú. Coordinadores de acciones educativas acentúan labor en regiones a una semana de comicios del 10 de octubre. Amigos, ahora conozcamos quiénes son los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones y cuál es su labor en el marco de los procesos electorales de la revocatoria y las elecciones complementarias de Chipao. Los ciudadanos de Guayucachi, aquí en Huancayo, acudirán a las urnas a la consulta de revocatoria. Estamos en Lobitos, Piura. Los ciudadanos acudirán este 10 de octubre a revocar a sus autoridades. Igualmente, aquí en Sama, Tacna, donde marcarán sí o no en las urnas. De igual forma, en Ancash, La Libertad decidirá si revoca a sus autoridades. Ellos son los CAE y están desplegados a nivel nacional para esta revocatoria y consulta popular de Chipao. Pero, ¿qué son los CAE? Son los coordinadores de acciones educativas, un personal experimentado que difunde la labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de un proceso electoral, que en esta ocasión se trata de la consulta popular de revocatoria que se llevará a cabo en los 13 distritos a nivel nacional, y en el distrito de Chipao, Ayacucho, las elecciones complementarias. Desde el 2010, la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE está impulsando la labor de los CAE en beneficio de un electorado informado. ¿Cuáles son sus funciones? La principal de ellas es la función educativa, es decir, resolver las dudas del elector orientándolo sobre el proceso electoral en curso e incentivando su participación en el mismo. Es netamente un trabajo de campo a través de talleres, módulos itinerantes en plazas, calles y mercados. Los coordinadores de acciones educativas trabajan en conjunto con los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, quienes supervisan el desarrollo de los comicios. Los CAE ya se encuentran a nivel nacional desplegados, un total de 17 coordinadores enviados para orientar a más de 26.000 ciudadanos sobre la revocatoria y 3 para las complementarias de Chipao, que tiene una población electoral de 1.914. Al igual que en los últimos comicios, los CAE llegan para brindar educación cívica electoral, siempre con los protocolos de bioseguridad establecidos por la pandemia. Una ardua labor que se verá reflejada este 10 de octubre cuando los ciudadanos acudan a las urnas y elijan el destino de sus ciudades, votando por el sí o el no en el caso de la revocatoria y eligiendo a sus autoridades en el caso de Chipao. Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones están desplegados a nivel nacional para la consulta popular de revocatoria y las elecciones complementarias de Chipao. Supervisaron la última capacitación a miembros de mesa. Veamos. Es nulo, se considera nulo cuando la cédula lleva escrito el nombre, la firma o el número de DNI de la persona que votó. También es nulo cuando la cédula muestra expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral. Los fiscalizadores desplegados a nivel nacional continúan supervisando las labores educativas de la OMPE, ello en la última capacitación a miembros de mesa realizada con miras a este 10 de octubre, que se realizará la revocatoria y las elecciones municipales complementarias en Chipao. Como en la anterior capacitación, se llegó a los pobladores a través del quechua en distritos como Cotabambas en Apurímac y en Aymara en el distrito de Cuturapi, Puno. Cumple protocolos, no nada. Ya,
kumanaka revisa puta onobra manaka utilitía ya también de leina ya. De la misma forma, el JNE también fiscalizó la capacitación a miembros sobre el sistema de escrutinio SEA que será utilizado en la revocatoria y las complementarias, como lo señaló la OMPE. Anteriores, anteriores años ya no se olviden que para el caso de capacitación sale una, pero en ese entonces, el día de hoy nosotros vamos a tener que va a imprimir los 3 certificados de los 3 miembros de mesa. ¿Ya? No hay que olvidarnos de eso siempre. Como vemos, la labor en conjunto que realiza el JNE con la OMPE es en beneficio que los ciudadanos estén capacitados para la revocatoria y las complementarias que se llevarán a cabo este 10 de octubre, donde los fiscalizadores estarán presentes para supervisar cualquier eventualidad el día de la jornada. Y en el distrito de Chavín, 2.970 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales, en la que decidirán si mantienen o no en sus cargos al alcalde y 5 regidores. 2.970 electores deberán decidir en consulta popular de revocatoria del próximo domingo 10 de octubre si el alcalde y 5 regidores del distrito chinchano de Chavín siguen o no en sus cargos. De acuerdo con un reporte del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, del total de electores, 1.509 son hombres y 1.461 mujeres, siendo 552 jóvenes menores de 30 años. Según un reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE, el promotor de la consulta, Carlos Alberto Laura Pachas, solicita la revocatoria del alcalde por no cumplir sus promesas electorales, plan de trabajo o acuerdos, mostrar incapacidad de gestión municipal, no ejecutar obras y no rendir cuentas. Finalmente, cabe resaltar que en el distrito chinchano tiene 2 antecedentes de proceso de consulta de revocatoria en su historia electoral, en el 2009 y en el 2012. De las autoridades sometidas a consulta, solo se logró revocar al alcalde y 3 regidores en el 2009. Ahora nos conectamos con el coordinador de acciones educativas, Kenneth Carrasco, quien se encuentra en Sama Tacna y nos informa lo que está ocurriendo en este distrito. Adelante. Nos encontramos en el distrito de Sama, centro poblado de Boca del Río, en el marco de la consulta popular de revocatoria del Jurado Nacional de Elecciones con el programa Voto Informado. Nos encontramos realizando las actividades educativas a la población, como son los módulos itinerantes, las charlas informativas, y así como también nos estamos preparando para la exposición de motivos entre las autoridades en consulta y la promotora. Para tales efectos estamos visitando los centros poblados anexos y demás para poder llegar a la población y poder dar la información necesaria para que tengan un voto informado y puedan elegir la mejor opción para su comunidad. También estamos en las actividades de pactos sociales, así como de la búsqueda de aliados estratégicos con las instituciones presentes en la localidad. También estaremos próximamente realizando la exposición de motivos para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y un voto más consciente. Muchas gracias. Ahora nos enlazamos con Elisa Vilcapoma, quien está en el distrito de Ñahuimpuquio, Huancavelica. Adelante, Elisa. Gracias por el pase. Soy Elisa Vilcapoma, coordinadora de acciones educativas. Me encuentro aquí en el distrito de Ñahuimpuquio del departamento de Huancavelica. La presencia de los coordinadores, en este caso la presencia del Jurado Nacional de Elecciones aquí en Ñahuimpuquio, ha sido muy favorable, ya que la ciudadanía se siente muy contenta con nuestra presencia. Muy poco se ha visto la presencia también de nuestra institución y hoy por hoy están motivados a participar de la información que les vamos a brindar día a día. Además, también hemos visto que las autoridades que están en consulta popular de revocatoria, es la primera vez que están participando en eventos como
la suscripción del pacto ético, la exposición de motivos por el cual están muy contentos y motivados a participar. Eso conlleva a que la población se sienta tranquila y pueda tener a sus autoridades y promotor, donde han suscribido tal vez acuerdos para que este proceso sea de manera transparente, limpia y con mucho respeto. De la misma manera, también he observado la presencia del personal de OMPE, de fiscalización también, que nos vamos estrechando la mano y sumando esfuerzos para poder llegar a los lugares más alejados de acá, del distrito de Ñauincucio. Muy contenta con la acogida de la población, ya que está accesible a escuchar a toda la información que día a día vengo dando acerca de la consulta popular de revocatoria. Esta es la información desde el distrito de Ñauincucio. Bien, y como parte de la intensa campaña educativa del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la revocatoria, el coordinador de acciones educativas Luis Castillo Valenzuela informó por un medio televisivo de Huancayo sobre este proceso que se realizará este domingo en el distrito de Huayucachi. Los coordinadores de acciones educativas del JNE se encuentran desplegados en los 13 distritos de la revocatoria, capacitando al electorado sobre este proceso mediante charlas, módulos y perifoneos. Además, informando a través de medios televisivos, como fue el caso del coordinador Luis Castillo Valenzuela en Huayucachi. En Huayucachi se va a realizar un proceso de consulta popular al mandato de autoridades municipales 2021 en este distrito, ¿no? Ya se ha realizado la convocatoria, que se ha realizado a través de la resolución 737-2021 del Jurado Nacional de Elecciones para este 10 de octubre. Castillo Valenzuela también fue consultado respecto del procedimiento y requisitos para convocar una consulta de revocatoria de autoridades. Pues ya mencionó, primeramente se ha formado un comité de revocatoria, el cual ha solicitado ante la OMPE la adquisición de un kit electoral. Ese procedimiento, al adquirirlo, han hecho la disposición pertinente de todas las firmas. Como ustedes saben, para poder acceder a este tipo de evaluación, se ha tenido que recolectar como mínimo el 25% de la cantidad total de electores hábiles en el distrito. Precisó además que una vez que la OMPE deriva estos documentos al JNE, es el máximo organismo electoral quien emite una resolución de convocatoria y tras ello inicia una labor intensa de educación cívica electoral. Por parte del Jurado Nacional de Elecciones, en su labor educativa, también venimos realizando ya aquí en el distrito de Huayucachi todo el trabajo de información, dando un voto informado a toda la población. Hemos recorrido los barrios del distrito de Huayucachi, así como también la zona centro. Estamos realizando ahora también charlas informativas con las comunidades, con los representantes de los barrios. Estamos en las plazas realizando módulos itinerantes y así sucesivamente todo un trabajo de información. Por último, el coordinador de acciones educativas recordó que en Huayucachi lo que motivó al comité de promotores de este distrito de revocar a su alcalde ha sido principalmente el incumplimiento de sus promesas de campaña y la desatención a la población. Amigos, vamos a conversar sobre las restricciones, prohibiciones electorales en el marco de la consulta popular de revocatoria 2021. Nos encontramos con Miguel Ángel de la Cruz, el coordinador de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días con todos los oyentes y nuestros televidentes y oyentes por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, señor Miguel Ángel. Coméntenos, en cada proceso electoral existen ciertas restricciones. Cuéntenos cuál es la normativa que se tiene para esta consulta popular de revocatoria que celebraremos ya. Bueno, desde las 00 horas del día de hoy está prohibida la difusión de encuestas electorales en los 13 distritos que comprenden la consulta popular de revocatoria, asimismo en el distrito de Chipao. Ya las empresas encuestadoras ya no pueden realizar encuestas de ámbito electoral desde el día de hoy. Y si incumplen la normativa, hay una sanción entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias. Asimismo, en el transcurso de la semana, a partir del día viernes a las 00 horas, ya no se podrá realizar
reuniones ni manifestaciones de carácter político. La ley orgánica, en este caso, la ley orgánica de elecciones sanciona con pena, pena privativa de libertad no menor de 3 meses ni mayor de 2 años a quienes incumplan esa disposición, ¿no? En este caso, los promotores, en el caso de la consulta popular de revocatoria, los promotores y autoridades sometidas a consulta popular, podrán organizar las conocidas reuniones como cierre de campañas, o en este caso cierre de la propaganda política, es decir, de aglomeraciones, reuniones de electores, o los clásicos conocidos como mítines, lo podrán realizar hasta el día jueves a las 23:59 minutos, ¿no? A partir de las 0 horas ya está prohibido, con las acciones que he mencionado. ¿Cuáles son las otras restricciones en cuanto a propaganda política? Bueno, la ley prevé que a partir de las 00 horas del día viernes, del día sábado, disculpe usted, está prohibida la difusión de propaganda electoral. Esta propaganda queda prohibida, y asimismo en los plazos que se da la consulta popular de revocatoria y las elecciones municipales en Chipao, también está prohibida la difusión, ¿no? Hasta después del periodo electoral. Entonces se les exhorta a los electores de estos distritos a concurrir a sufragar sin alguna indumentaria que contenga algún símbolo de alguna organización política, en el caso de Chipao, o en el caso de la consulta popular de revocatoria, que contenga alguna de las dos opciones, ¿no? Que están en consulta. En el caso de la propaganda electoral, una vez concluido el proceso electoral, es importante que ésta sea retirada. Bueno, esta es una función netamente de ámbito municipal, ¿no? Sin embargo, la ley también señala, pero para organizaciones políticas, que esta debe ser retirada por estas organizaciones en un plazo de 60 días. Una de las restricciones más conocidas es la ley seca. En la consulta popular de revocatoria y en las elecciones de Chipao también se va a aplicar. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo rige esta? Bueno, la ley, lo que más conocida como ley seca, que es la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, solo rige en el caso de Chipao para el distrito de Chipao, y en el caso de la consulta popular revocatoria para los 13 distritos que conforman la consulta popular, desde el día sábado 9 a las 8 de la mañana. ¿Cuáles son las sanciones para quienes infringen esta normativa? Bueno, la vulneración de la ley seca o el expendio de bebidas alcohólicas se sanciona con pena de cárcel no mayor de 6 meses, ¿no? Y una multa no menor de 2.790 nuevos soles, pero esta sanción es impuesta por la autoridad municipal. La normativa es importante respetarla, sobre todo en aquellas zonas donde se va a realizar la consulta popular de revocatoria y las elecciones de Chipao. Respecto a los operativos que realiza la Dirección de Fiscalización y el Jurado Electoral Especial en las diferentes zonas, ¿ya han planificado algunos de estas acciones? Sí, desde el día jueves el personal fiscalizador va a estar atento al desarrollo de las actividades que realicen promotores, autoridades en consultas, así como organizaciones políticas, como es el caso de Chipao, que éstas no infrinjan la normativa electoral, ¿no? Con apoyo de las fuerzas policiales y las autoridades locales. Asimismo, también el día sábado se realizan los operativos de retiro de propaganda electoral de los alrededores locales de votación. En este caso se exhorta a los propietarios de los inmuebles ubicados alrededor de dichos locales a que de forma voluntaria procedan a retiro de todo elemento publicitario que difunda propaganda electoral, tanto en el marco de la consulta popular revocatoria, es decir, por alguna de las opciones, que es el sí o el no, o en el caso de Chipao, por la organización política que participa de dicha elección.
Perfecto. Para ahondar un poquito más en la labor de fiscalización que ustedes están realizando, porque recordemos que tenemos fiscalizadores desplegados a nivel nacional en las zonas que se va a realizar el proceso electoral este 10 de octubre. ¿Cuáles son las incidencias que se han registrado? Si tenemos un número, ¿cuál es el tipo que se registra mayor cantidad? Bueno, a la fecha del día de hoy, hemos registrado incidencias sobre el procedimiento de publicidad estatal, ¿no? Las municipalidades que están en el marco del proceso de consulta popular revocatorias han difundido publicidad estatal por sus redes sociales oficiales y esta no ha sido reportada al jurado electoral especial. Referente al tema de propaganda electoral, bueno, hasta el momento no hay una gran difusión por parte no ha habido una gran difusión por parte de los promotores o autoridades en consulta. Para el tema de la propaganda electoral, esta se encuentra mayormente en lugares permitidos por la ley, por tanto no infringen la normativa electoral. En el caso de Chipao, bueno, es una elección sui generis, solo hay una organización política participante. Sin embargo, la poca propaganda electoral que hay en el distrito, como vuelvo a reiterar, se encuentra en lugares permitidos por la normativa. Perfecto, excelente. Señor de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Buenos días con todos, a sus servicios. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos conversado sobre las restricciones y prohibiciones electorales en el marco de este proceso de revocatoria de autoridades 2021 y también en el contexto de las elecciones complementarias de Chipao. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. El programa Guía Electoral estrenó un nuevo capítulo en el que se dio a conocer quiénes son los coordinadores de acciones educativas y qué actividades desarrollan en los procesos electorales de este 10 de octubre. Veamos la siguiente nota. Los coordinadores de acciones educativas, CAE, son los responsables de ejecutar el Plan Educativo Nacional del Jurado Nacional de Elecciones para cada proceso electoral. El rol de los coordinadores de acciones educativas del JNE fue un nuevo tema abordado en el programa de Guía Electoral. Junto a la monitora Berenice Carretero se informó qué tipo de actividades desarrollan con la ciudadanía que participará en la revocatoria y elección complementaria en Chipao este 10 de octubre. Los coordinadores de acciones educativas desplegados para este proceso electoral son profesionales de mucha experiencia que han sido formados en temas electorales, en temas de democracia, de gobernabilidad y por supuesto que ya nos acompañan durante varios procesos electorales. También tenemos en el equipo personas que hablan el quechua y también en el caso de Puno el aymara. El JNE para la consulta de revocatoria desplazó a 17 CAEs y otros 3 al distrito de Chipao, donde se realizará una elección complementaria. Cuidando y asegurando también la salud de los ciudadanos como del personal de campo, se están realizando y ya se vienen ejecutando actividades como módulos electorales, donde los coordinadores de acciones educativas van a brindar información respecto al proceso electoral, tanto para el caso de la CPR como para la elección complementaria de Chipao. Entonces, además, también vamos a realizar charlas informativas, perifoneos. Como parte de sus labores, ellos también organizan los pactos éticos para conducir los procesos electorales en un clima de respeto, además de la exposición de motivos en el caso de la revocatoria y el plan de gobierno en el contexto de Chipao. Los ciudadanos de Guayucachi, aquí en Huancayo, acudirán a las urnas a la consulta de revocatoria. Estamos en Lobitos Piura. Los ciudadanos acudirán este 10 de octubre a revocar a sus autoridades. El
Jurado Nacional de Elecciones, a través de su observatorio Infogop, señala que solo un movimiento regional solicitó la inscripción de su lista de candidatos para las elecciones complementarias en Chipao. Se recuerda que más de 1000 electores están llamados a sufragar. Una sola lista de candidatos a la alcaldía de Chipao es la que participa en las elecciones complementarias del 10 de octubre. Se trata de la organización política Desarrollo Integral Ayacucho, según informó el observatorio Infogop del JNE. Esta lista solicitó su inscripción teniendo como base el cronograma electoral justamente del año 2019, cuya fecha 10 de diciembre fue la fecha límite para presentar. De aquí en adelante se ha mantenido ese cronograma, se ha respetado y vemos que continúa siendo la única lista, ¿no? Desde su inscripción en el año 2013, la organización política registra una pequeña disminución en el número de afiliados. Sin embargo, es entre todos los movimientos regionales inscritos de Ayacucho el segundo con mayor número de militantes. Como bien se indica, desde su inscripción, este movimiento regional vemos una disminución, ¿no?, en su número de afiliados, pero también vemos que a nivel ya de la región de Ayacucho sigue siendo la segunda, digamos, el segundo movimiento con el mayor número de militantes, ¿no?, que están participando en este movimiento regional, ¿no? También reporta Infogop que el movimiento regional Desarrollo Integral Ayacucho participa activamente en procesos electorales desde el año 2014, con representación a nivel regional, provincial y distrital. Este año acude a una elección complementaria, siendo la única organización política que solicitó su inscripción presentando una sola lista de candidatos, ¿no? Pero esta lista, digamos que está teniendo mayor relevancia, ya que está participando principalmente en un proceso complementario y que también inclusive viene arrastrando desde el año 2018, que bueno, se realizaron las elecciones regionales y municipales, el cual no pudo llevarse a cabo, ¿no?, eligiendo, una autoridad en ese distrito, y que también viene arrastrando desde 2019, que se dan las complementarias, ¿no?, y bueno, ahora en el año 2021. Este 10 de octubre los electores de Chipao son llamados a las urnas para elegir a sus autoridades. La lista de candidatos la encabeza Johnny Mesa Chirinos por la alcaldía y 5 regidores entre hombres y mujeres. Invitaría a toda la ciudadanía y principalmente a los vecinos del distrito ayacuchano de Chipao que puedan conocer más de la lista que se está presentando, ¿no?, y también poder revisar a través de la plataforma histórica de Infogop sus antecedentes electorales, políticos, de cada uno de ellos. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones premió a los ganadores del concurso de ensayos Aportes para la Democracia y la Gobernabilidad del Perú. Carolina Díaz nos tiene más detalles. Carolina, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Gracias, Paloma, por el pase, y nosotros nos encontramos en la ceremonia de premiación del concurso de ensayos Aportes para la Democracia y la Gobernabilidad del Perú a 200 años de su independencia, que lo organizó la Escuela Electoral, y nos encontramos con el director José Pérez Duarte, quien nos va a comentar sobre este primer evento presencial después de la pandemia y que también atrae a los ganadores en este concurso. Sí, ¿qué tal? Para nosotros era muy importante hacer una ceremonia pequeña pero significativa, que sea la primera vez que la escuela hace un evento presencial en el marco de la pandemia. En el marco de este concurso, que ha concitado una aceptación de la ciudadanía, hemos tenido muchas participaciones y hoy día pues hemos cumplido con lo que prometimos, entregar el premio, las tablets, el diploma a los ganadores, así que estamos muy contentos por eso, ¿no? Doctor, cuéntenos por favor qué criterios se tomaron para poder elegir a los ganadores, que tenemos en cuenta que son 2, ¿no? Sí, uno por cada categoría, hay 2 categorías, pregrado y profesional. Nosotros consideramos que era muy importante que el jurado calificador sea externo, ¿no?, sea externo a la escuela. Así que identificamos expertos en la materia,
la doctora Carlota Casalino, don Luis Núñez, Adriana Urrutra de Transparencia. Así que ellos han realizado el trabajo de elegir a los que finalmente han sido los ganadores en cada una de las categorías, y creo que también le da un realce a la premiación final, ¿no? Un buen jurado calificador, entonces, los que hemos tenido, y también nos encontramos aquí con el ganador de una de las categorías, en este caso de pregrado, Víctor Pala, quien nos va a comentar también cuál fue su experiencia de presentar este ensayo, ¿no? ¿Qué lo motivó quizás? Bueno, el motivo principal en realidad es la formación que siempre he tenido, es la de contribuir a través de mi trabajo, ¿no? Y en este caso a través de este ensayo que tiene un poquito también de investigación acerca, ¿no?, de la formación, pues, de la nación en nuestro país, también importante, pues, a 200 años de la independencia, ¿no? Y eso principalmente, y lo otro, pues, tiene que ver con el aporte para que la ciudadanía reconozca la importancia que tiene, ¿no?, a través de su participación en lo cívico, ¿no?, y que reconozca, pues, también que el Estado es parte de su vida, ¿no?, y que cuidarlo es parte también de su tarea, ¿no?, a 200 años nuevamente de la independencia. ¿Cómo te enteraste tú de este concurso que el jurado estuvo promocionando meses antes, ¿no? Por Facebook, ¿no? Yo siempre he seguido la página de la escuela, ¿no? Me interesan mucho esos temas. También he pues, participado en otros eventos, ¿no?, que han organizado, ¿no? Y a través de eso. Sí, como sabemos, en la escuela siempre, antes de la pandemia, estuvo organizando muchos eventos presencialmente y de manera virtual también tuvimos que acoplarnos a la nueva normalidad. A ver, ¿nos puedes enseñar el premio que ganaste? Sí, claro. Esto es una tablet, ¿no? Tab S6 Lite de Samsung, y el diploma, pues. Sí, claro. Esto para que la cámara pueda apreciar mejor. Y una diploma, ¿no? Una diploma por su participación y también por haber ganado el primer puesto, ¿no?, en esta categoría de Víctor Manuel Pala Arroyo, ¿no?, que otorga la escuela. Finalmente, director, por favor, coméntenos qué es lo que viene para la escuela electoral. ¿Están organizando algún otro concurso, quizás? Este año vamos a tener un evento, consideramos, muy importante para hacer un cierre del año, que es una convención internacional sobre el balance de las elecciones 2021 y las propuestas de reforma. Ya se enterarán de los detalles, pero esto va a ser aproximadamente en la quincena de noviembre. Bien, entonces eso es lo que podemos informar desde aquí, Paloma. Nosotros esperamos ya mañana tener más detalles sobre esta ceremonia para que ustedes la puedan ver. Adelante, estudios. Excelente, Carolina, muchas gracias por esta valiosa información. Por otro lado, les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales brindó asistencia técnica a la organización política Acción Popular para la elección de sus órganos ejecutivos. Veamos. El sábado 25 de septiembre, la OMPE brindó asistencia técnica al partido político Acción Popular para la elección de sus órganos ejecutivos y de promoción política de la juventud a nivel distrital, provincial, departamental y nacional. La jornada electoral se realizó de manera presencial mediante votación universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados. Un elector, un voto. La elección inició a las 9 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde en diversos departamentos del país. Para ello, la OMPE, en sede central y mediante sus oficinas regionales de coordinación, apoyó en los aspectos de planificación, asesoría normativa y de organización para la ejecución de los comicios. Los cargos sometidos a elecciones internas fueron órganos ejecutivos, Comité Ejecutivo Nacional y comités ejecutivos departamentales, provinciales y distritales, y órganos de promoción política de la juventud, comités de acción política de la juventud de nivel departamental, provincial y distrital. De esta forma, la OMPE atendió la solicitud de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, formulada en junio de este año por el Comité Nacional Electoral del partido político Acción Popular. Y con apego a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales otorgó un kit electoral para referéndum. Veamos. La OMPE expidió el pasado 12 de agosto el kit electoral que, según el texto de la iniciativa ciudadana,
tiene el propósito de convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una asamblea constituyente, popular, soberana y plurinacional. Para otorgar este kit, la OMPE realizó un análisis dentro de sus competencias para verificar el cumplimiento de las exigencias formales y los límites de este derecho consagrado en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Es importante precisar que en el literal A del artículo 39 de dicha ley se establece las materias de procedencia del referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206 de la misma. Para ejercer el derecho de iniciativa de reforma constitucional, figuran entre los documentos requeridos el proyecto que contenga la denominación o título de la disposición, exposición de motivos, análisis de costo-beneficio, impacto de la vigencia de la norma y la fórmula legal o normativa. La solicitud de derecho a referéndum está supeditada a la recolección de por lo menos el 10% de firmas válidas del electorado nacional. En el caso de iniciativa legislativa o de reforma constitucional, la solicitud requiere del 0,3% de firmas válidas. La OMPE tiene publicada en su página web la relación completa de adquisición de kits para referéndum. Solo se debe ingresar a www.ompe.gov.pe. Tenemos una entrevista y les contamos que Yuyashkani cumple 50 años inventando el teatro que sea necesario. Hoy nos encontramos con su director, se trata del señor Miguel Rubio. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por acompañarles y felicitarles, por supuesto, por este nuevo aniversario. Coméntenos cómo es que nace Yuyashkani. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, son 50 años, éramos muy jóvenes cuando empezamos el trabajo. Nunca nos imaginamos que duraríamos tanto tiempo, ¿no? Que iba a pasar tanto tiempo y que algún día celebraríamos 50 años. Yo creo que la explicación de ese tiempo transcurrido tiene que ver con que en nuestra época, la generación de mediados de los 70 del siglo pasado, que es una generación de un teatro nuevo que surge en América Latina, que se reclama mirar el teatro desde nuestras culturas y vinculado también a los movimientos sociales, a dialogar con nuestros países. Lo normal era formar grupos, generar colectivos y inventar el teatro al interior de esos colectivos. Entonces pienso que esa noción de grupo, de trabajo en equipo, esa vocación de aprendices que tenemos y que mantenemos todavía, de seguir siendo, a pesar de la experiencia, como dice una actriz de Yuyashkani, Teresa Rally, somos aprendices con experiencia. Yo creo que eso explica por qué el grupo lleva tanto tiempo junto. Bien, ¿cuál es la diferencia de la propuesta de Yuyashkani con las otras propuestas de teatro que se tendrían en el país y a nivel mundial? Yo creo que la diferencia la pueden ver los espectadores, más que nosotros mismos, ¿no? Lo que yo podría decir es que el campo de enunciación nuestro es desde un lugar donde nos alejamos de los patrones hegemónicos, es decir, el teatro solamente como un divertimento, el teatro en un espacio de un edificio donde hay un escenario frontal, el teatro que tiene un texto previo, literario, como condición para que exista, sino el teatro como acontecimiento. Nosotros entendemos el teatro como un hecho efímero. El teatro tiene fecha de caducidad, comienza y termina, a diferencia de otras artes donde tú compras un cuadro o llevas un disco a tu casa. El teatro es una relación efímera, momentánea, ¿no? Es un intercambio de energía entre actores y espectadores que se da durante el tiempo que dura el acontecimiento escénico. Yo creo que la diferencia está por ahí, digamos, por pertenecer a un colectivo empeñado en la investigación, permanentemente en la investigación, en habitar espacios distintos, en usar el espacio público, en dialogar con otras manifestaciones también de las artes, ¿no? Yo creo que
ese es un poco lo que ha marcado el camino y lo que podría ser la diferencia, digo, aunque no somos únicos, mucha gente, muchos grupos, muchos artistas están en caminos similares, ¿no? Es preciso señalar que ustedes combinan el teatro con las diferentes manifestaciones artísticas, ya sea el canto, la danza, la música. ¿Cuál es el concepto que se encuentra detrás de esta puesta en escena? Yo creo que tiene que ver ese encuentro multidisciplinar, ese encuentro, digamos, tiene que ver también con el conocimiento del país. Cuando fuimos descubriendo las teatralidades de las culturas, cuando nos fuimos alejando al patrón occidental del teatro y a preguntarnos desde cuándo podemos hablar del teatro en el Perú, ¿no? Y eso lo hemos descubierto en la práctica de la fiesta tradicional andina, fundamentalmente, ¿no? En nuestros primeros viajes al Valle del Bantaro, cuando nosotros íbamos a hacer una representación de teatro moderno, entre comillas, y nos encontrábamos con una maravilla de máscaras, de danzas, de música, de otras maneras de entender el texto y el tejido del acontecimiento. O sea, yo creo que ese no es un invento de Yascani, es un aprendizaje también de la cultura tradicional peruana y de cómo las teatralidades de las culturas originarias nos proveen también de insumos fantásticos para dialogar con ellos y crear nuestro teatro desde ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, esa combinación de música, danza, teatro, fiesta, acontecimiento, relato, tiene que ver con eso, ¿no? Con otras escrituras, ¿no? Y ese es un tema muy importante también porque nosotros no tenemos nuestras culturas originarias no conocieron la literatura, ¿no? La escritura literaria, digo, pero sí otras formas de escritura. Escrituras en el cuerpo, las danzas son maneras de escribir también en el cuerpo, cuentan historias, ¿no? Los tejidos, encontramos en la cerámica, en los murales, otras maneras de hacer registro, de dar testimonio, la tradición oral también, la situación de oralidad. Yo creo que eso abre un campo que tiene necesariamente que ser multidisciplinar, ¿no? Bien, del mismo modo, todas las obras que ustedes presentan tienen un componente movilizador. ¿Qué es lo que pretenden generar o impactar en los espectadores en ese sentido? Más que movidos por el impacto, lo que queremos es recuperar un espectador creador, ¿no? Un espectador que sienta que está en un evento donde también él puede descubrir que es un creador y que él puede complementar con su imaginación la imagen que la escena le propone, ¿no? No es un teatro que tiene como objetivo solamente el divertimento. Yo creo que el teatro tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido, pero sí nos interesa un teatro que dialogue con su tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que somos actores, creadores, cuando digo actores digo actrices también, testigos de nuestro tiempo, ¿no? Entonces nuestro teatro, desde la primera obra que hicimos, ha dialogado con el tiempo, con el Perú de ese momento, con una importante huelga minera que hubo en el año 71, que nos impactó mucho y nos permitió, a partir de ese acontecimiento, visitar los campamentos mineros de la zona central del Perú. Y ese fue un regalo maravilloso para el oficio porque nos permitió entender también que hay otras maneras, que hay otras maneras de sentir el Perú. Y desde ahí hemos ido construyendo pues, en nuestra propuesta teatral, es decir, dialogar con nuestro tiempo. Entonces, nosotros si podemos ver la obra de Yascani y a través de la obra de Yascani ver cómo cada obra corresponde a un momento del Perú. O sea, es como dialogar teatralmente con nuestro país, con los sueños, con las esperanzas, ¿no? Sí, con las todo. cuales además construyen o colaboran a construir una identidad nacional que es bastante importante, sobre todo en estos tiempos. En el contexto de la pandemia, señor Rubio, ¿ustedes cómo se han reinventado? ¿Qué han hecho para continuar? ¿Actualmente tienen alguna actividad prevista también por el aniversario? Sí, nosotros tenemos una sede en Magdalena, ¿no? En Girón Tacna 363, a la altura de la cuadra 39 de la Avenida Brasil. Lamentablemente durante año y medio la casa ha estado cerrada, pero el grupo ha seguido trabajando. Entonces hemos producido materiales audiovisuales, hemos trabajado también, hemos hecho talleres para
grupos de las regiones. O sea, hemos seguido activos desde los medios virtuales, sin intentar pensar de que la virtualidad puede reemplazar al teatro. El teatro tiene que ser presencial necesariamente, pero lo interesante es que no hemos parado. Hemos seguido trabajando, hemos seguido estudiando y hemos seguido pensando sobre todo cómo va a ser nuestra reaparición en el espacio, ¿no? En el espacio de la sala. Y lo primero que hemos creado es la terraza cultural de Yuyascani. La terraza cultural hemos hecho un convenio con la municipalidad de nuestro distrito de Magdalena y nos permiten usar todo el frontis de nuestro teatro, que está en la calle 3 del Girón Tacna, y ahí hay un mural hermoso que ha hecho el artista que se llama Desertor, un mural que cuenta la historia gráfica, es un testimonio gráfico de la vida de Yuyascani, y delante ponemos nosotros un estrado y hacemos eventualmente eventos. El día sábado, por ejemplo, va a haber una clase del Son de los Diablos, ¿no? con amigos y maestros que cultivan la cultura afrodescendiente, ¿no? Uh-huh. Y durante el verano vamos a tener todo un proyecto cultural también en toda la cuadra, vamos a cerrar la cuadra, los vecinos van a mostrar sus habilidades, y pensar que el arte no es un patrimonio de los artistas, sino que es un derecho humano también ejercido por la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia nos enseña eso, no solamente lamentar y sufrir y esperar que termine para que llegue a una normalidad imposible, sino asumir esta crisis, asumir este momento y ver qué nos corresponde hacer en este momento. Entonces lo que nos corresponde es hacer espacio al aire libre, cuidarnos desde el cuerpo, usar también medidas de protección, pero no abandonar, no abandonar. Entonces generar un producto que dialogue con la comunidad. Listo, señor Rubio. Para más información, ¿ustedes tienen redes sociales? Sí. Perfecto. En todo caso, los buscamos como Yuyascani a través de sus redes sociales para saber más sobre las actividades que desarrollan. Muchísimas gracias por acompañarnos y una vez más, feliz aniversario. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Buenos días. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Amigos, veamos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Tras liderar el lanzamiento de la segunda reforma agraria en la región Cusco, el presidente Pedro Castillo afirmó que se inicia en el país un nuevo tiempo, pues el gobierno está al servicio de los pequeños agricultores, ocupando el lugar que siempre debieron tener. La reforma brindará oportunidades a más de 2 millones de peruanos. Por otro lado, el jefe de Estado anunció que en las próximas semanas el gobierno hará ajustes a la franja de precios, a fin de proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados. Esta franja de precios contempla varios productos agropecuarios, entre ellos 4, el maíz amarillo duro, arroz pilado, azúcar blanca y leche entera en polvo. Desde hoy hasta el 17 de octubre el toque de queda en todo el país es de 1 a 4 de la mañana. La medida se da luego que el gobierno dispusiera que todas las provincias sean clasificadas en nivel de alerta moderado hasta esa fecha. El nivel de alerta moderado autoriza el ingreso de nuevas actividades en todas las provincias, como las desarrolladas en coliseos y estadios, donde solo podrá ingresar el 20% del público si está vacunado con las 2 dosis. Ayer llegaron al país 702.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 para continuar con el proceso de inmunización a nivel nacional y proteger la vida de la población frente al virus. Esta semana se han aplicado más de 2 millones de dosis a nivel nacional y 1.369.672 personas han completado sus 2 dosis. Este mes llegarán 12 millones de vacunas para cerrar las brechas y avanzar la programación de la vacunación.
Atención al público, a partir de hoy, lunes 4 de octubre, el RENIEC volverá a atender sin necesidad de una cita en todos los centros de atención a nivel nacional en horario corrido de 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde a todos los ciudadanos interesados en renovar o sacar su DNI o realizar otro trámite. Recuerde al acudir, cumplir con las medidas de bioseguridad. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, con coreografías diversas, las autoridades sanitarias incentivaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19 orientado a personas mayores de 18 años. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Curiosas coreografías del personal de salud, mediante las cuales incentivan a las personas a acudir a vacunarse con la segunda dosis para estar protegidos contra el COVID-19. Para estos profesionales no hay pasos complicados, desde el tema de la conocida película La Máscara hasta el ritmo H, acompañados incluso de accesorios de inmunización. Una estrategia que busca seguir cerrando la brecha de aplicación de segunda dosis en la región La Libertad. En este caso, personal de eSalud realiza estos bailes demostrando también su compromiso de seguir salvando vidas. Y no podía faltar danzas típicas de nuestro país. El fin de semana, personas mayores de 18 años acudieron por la segunda dosis de la vacuna Pfizer a los 25 puntos de inmunización de Trujillo. En la UPAO, el ingreso fue fluido, lugar a donde también acudió personal del ejército para ser inoculado. En realidad ahorita ya bajó, en la mañana sí hemos tenido bastante afluencia, hemos abierto a partir de las 7:30. Ya se ha hecho ingresar a todos los pacientes y ahorita ya ha bajado un poco. Este es todo el personal que se encuentra para la segunda dosis por el momento, en lo que es en nuestra unidad. Gracias. ¿De qué unidad es? Del 1037. Una forma de llegar a la población con dosis de alegría y ánimo para hacerle frente a una enfermedad que no distingue condición socioeconómica, un virus que mata. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del ente electoral y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de nuestro Perú.